El programa que arranca ahora es un espacio de Carlos Vera en La Posta. Si lo quieren aplaudir, lo aplauden a él. Si lo quieren apedrear, lo apedrean a él. Nosotros en La Posta solo nos sentamos cada domingo a mirar Veraz con biela y canguil en mano. Bienvenidos. ¿Saben qué quiero yo? Que la Corte Constitucional, no importa cómo salga ese informe del Congreso, que lo que va realmente a la Corte es una acusación, diga que sí al juicio político. Y que eso por fin haga que el jefe de Estado provoque la muerte cruzada. Eso quiero yo. ¿Qué quieren mis invitados? Se los voy a preguntar enseguida. ¿Qué creen ellos de lo que vamos a desarrollar? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué conviene al país? Para eso un político de larga trayectoria, que también fue en su tiempo diputado, fue ministro de Estado, estuvo hasta la última campaña apoyando la opción de Guillermo Lasso varias veces, y un penalista joven, ya en tan poco tiempo muy reconocido y trajinado. El primero es el doctor Ricardo Noboa Bejarano, y el segundo, el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Bienvenidos. Doctor Noboa, ¿qué es lo que conviene para el país? Muy buenas a Carlos y a todos los televidentes. Encantado de compartir con el otro Carlos el panel. Al país lo que le conviene es estabilidad. Si esto no fuera tan serio, yo diría que esto es una broma de muy mal gusto. Pero esto es serio. Esto manda un mensaje al mundo diciéndole: no inviertan en el Ecuador. El Ecuador vive de susto en susto. Consecuentemente, esto afecta la seguridad jurídica, esto afecta el riesgo país y afecta el trabajo diario de los ecuatorianos. Porque estamos metidos en este sainete, no por infracciones reales, sino por una narrativa que inventa una serie de cosas que no tienen nexo causal. En eso vamos a examinar enseguida. Y a propósito de aquello, para eso está especialmente en lo penal el penalista. Mi pregunta entonces para usted sería: ¿qué conviene al Estado de Derecho? Al Estado de Derecho siempre le va a convenir que se imponga el imperio de la ley. Y en ese sentido, la Corte Constitucional, en caso de llegar a recibir esta pretensión de juicio político basado en argumentos falaces, lo que le conviene al país es que finalmente rechacen esta barbaridad y le permitan al gobierno gobernar. Todo el mundo da por hecho que eso va a ser la Corte Constitucional. Yo no. He expresado mi deseo de que haga lo contrario. ¿Por qué? Porque esta Corte se ha sentado en esta Constitución varias veces. ¿Ya? Una sola prueba y recordación: el derecho a la vida. Aquí, desde la concepción. ¿Ok? Es una Corte de lujo, sí, claro. No es corrupta, desde luego. Pero es algo peor a veces. Equivocada. Y en más de un caso. Y es algo con un tufo raro. Correísta. Ya veremos. Yo no tengo tanta esperanza en esta Corte, y es más, yo deseo que le den trámite a los juicios políticos. Vamos, come on, make my day. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de eso en los próximos 60 minutos. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Telconet Latam, Mentol Chino, Ban Ecuador.
Como ustedes saben, este sábado trata justamente la Asamblea el informe y den por hecho que lo van a aprobar con las pocas modificaciones que tuvo. La principal, excluir lo más vergonzoso de aquello, que era el delito de traición a la patria, tanto que el PSC dijo que en aquello no los apoyaba, y como el fondo es del que rige a la exoderentada mayoría correísta, le hicieron caso. Nos pueden seguir por La Posta en Facebook y YouTube, de manera exclusiva para medios digitales. En Vito TVO, eso es para Extreme TV Cable, canal 15, o si prefieren verlo en alta definición, 709. En DirecTV es Manavisión, canal 194, señal abierta solo en Manaví, es canal 9. El sábado a esta hora, de un último sondeo que hicimos la semana anterior, que estrenamos el horario, hay un 30% de televisores de encendidos de esos 900,000 suscriptores, 300,000, y hay un 15% en esta señal como programa de opinión, más o menos 4.500 hogares, para que se formen una idea. En radio también tenemos cobertura nacional, gracias a Caravana 750 AM, y en Diblu 88.9 FM. Diblu es nacional ahora, pero las frecuencias varían de una provincia a otra, averígüenla. El programa lo pasa Radio Extrema 98.5 FM el domingo en Tungurahua y Cotopaxi, 20 horas. El doctor Noboa empezó diciendo que conviene al país la estabilidad, que el Ecuador no puede seguir de sobresalto en sobresalto. ¿Cuál es el origen crónico de esto? Porque no solamente ha sido en este gobierno, ha sido en todos los gobiernos. Fue una constante en aquel en el cual su hermano lo presidió. Eso es algo endémico casi al sistema, entonces no nos debe extrañar. Es una desastrosa clase política la que tenemos nosotros. ¿Se incluye? Pero ha ido empeorando. ¿Se incluye? No hay excepciones que confirman la regla. ¿Usted es la excepción? Varios. ¿Se acuerda lo que hizo usted Pero en el oiga, 96? por favor. Fue candidato presidencial y los votos que le quitó a Nebot podían haber sido los votos que Eso es tuvo una para ganar. leyenda urbana. Y en la segunda vuelta que no participé también le quité los votos a Nebot. Por favor, Carlos, usted ya está viejo para comer Qué cuentos. buena la aclaración. Estamos viejos. Ok, sí, ya. entonces, el Congreso del año 92 en el que yo estuve, estaba Andrés Vallejo, Antonio Rodríguez Vicen, Carlos Julio Arosemena Monroy. ¿Qué nivel? Jacobo Bucarán, Jaime Meller, perdóneme. La clase política sí ha tenido excepciones en el manejo de los temas, pero es una clase política muy mala, con un Congreso que no establece ningún requisito válido para poder llegar, una sola Cámara no tiene el filtro adecuado, y esas reformas políticas, Carlos, ya se han planteado. Hace poco Hernán Pérez y varios doctores de Quito presentaron una propuesta que recogió la bicoca de 300,000 firmas. Y la descartaron. Y fue aprobada en la Corte Constitucional Y la previamente. Asamblea la descartó. La Asamblea la tiró al tacho de la basura. Correcto. Entonces la clase política no quiere la reforma, vive en el caos Bueno, y medra en el caos. Qué bueno que usted arranque con eso. Eso no abona a mi argumento. Con esta clase política no se puede negociar, no se puede tener mayoría, no se puede tratar. Y como esto tiene un problema estructural, que es el sistema, como no lo podemos cambiar, para que Guillermo Lasso haga algo de lo mucho que se esperaba, usemos este momento para muerte cruzada, se acabó el asunto y punto. La causal se da. Crisis, grave crisis política y conmoción nacional. ¿Estamos en eso? Se da en la causal, ciertamente, pero la muerte cruzada va a... No es que uno dicta la muerte cruzada y tienes una paz romana durante 8 meses, no. Sí. Vas a tener una campaña electoral Sí. para las próximas elecciones, vas a tener un torpedeo incesante, gente en las calles. No es que la muerte cruzada va a servirnos para vivir perfectamente durante estos 8 o 9 meses que va a durar. Entonces yo creo que la muerte cruzada va a generar... ¿Más convicción todavía? Si no hay otra alternativa, no hay duda que es, ¿no? Ya. No hay duda que es. Ya. Pero yo sí la pondría como algo in extremis. Ok, Totalmente. último recurso. Vamos ahora a la parte constitucional, y como aquí no hay exactamente un constitucionalista, Carlos de Tomaso, antes de pasar con el penalista. Cuando esto comenzaba recién, al inicio de la semana, lo advierto para que vean las limitaciones con que opinó Carlos de Tomaso, el martes puso un artículo en el Universo sobre esto.
Esta fue su opinión. Uno de los delitos que lo acusan al presidente es no informar la aproximación del enemigo o de circunstancias que repercutan directamente contra un conflicto en la población civil, que es un delito de traición a la patria, pero en el informe le quitan palabras a la frase, no le dan el contexto que tiene, que es un tema de pues traición a la patria en guerra, en conflicto con terrorismo, divulgación de información de seguridad del Estado. Le quitan palabras en la página 139, lo puedes ver al final, y le dan un contexto de cómo el presidente a lo mejor conoció el informe y no denunció, pues repercute en este número 7353. Eso no tiene pues ni pies ni cabeza. Y hoy en día la Corte, esta nueva Corte que yo sí al menos la defiendo, por más de que no me gusten ciertos fallos, tiene la oportunidad de corregir el sentido de este dictamen de juicio político del presidente, y lo tiene en sus manos, y por eso yo invito a leer a la Corte, que propiamente pues, a los asambleístas no han de saber ni qué son las actas de la constituyente, ¿no? Pero yo a la Corte sí le invito a leer el acta número 87 cuando se aprobó este artículo de la Constitución, donde claramente se nota el sentido. ¿A qué se refería Carlos de Tomaso en esta parte? A un fallo de la anterior Corte, de la Cervecera, en donde establecía que para un juicio político, en ese caso fue el vicepresidente Glass, solo debía pronunciarse sobre temas de forma. Es decir, si los procedimientos, trámites, etcétera, para llegar a pedir aquello o proceder en esa línea estaban bien hechos, no de fondo. El contenido, la descripción del delito, las causales, etcétera. En lo penal, el informe dice, de manera adicional y unánime, se infiere la presunción del cometimiento de delitos como delincuencia organizada, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, fraude procesal y obstrucción a la justicia. Todas estas conductas típicamente antijurídicas se cometerían por la modalidad de la conducta de omisión, que luego también tendrían que ser investigadas por la Fiscalía General del Estado. ¿Hay esa figura o es viable esa figura? La omisión dolosa existe tipificada en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivamente, el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal la previene. Pero, Carlos, la conducta humana penalmente relevante siempre implica la voluntad de causar daño. El delito no es o no puede dejar de ser sino doloso. Es decir, tanto la omisión como la acción deben tener el propósito de causar daño. Eso es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo cometer un error o no haber visto o previsto o creído que era suficientemente documentado algo para denunciarlo, que haberlo omitido deliberadamente para ocultar la comisión de este delito. También dice el COIT, algo así como el abogado es usted, no yo, que eso se aplica a quienes tienen la obligación legal de impedir tal cosa. ¿El presidente tenía la obligación legal? El presidente, como todo servidor público, tiene la obligación de denunciar cuando conozca de la comisión de una infracción penal. Ahora, me parece chistoso que esto se produzca en medio de la noticia de que a la Fiscalía General del Estado le tomó 5 años tomar la decisión de formular cargos en contra de los investigados en un determinado caso. Coca-Cola Sinclair, Coca-Cola Sinclair, sí. Antes INA Papers y todo aquello. Y resulta que al presidente de la República se le exige que tras un informe, que no es una investigación que tiene el escrutinio científico, que sí tiene un proceso penal, deba él denunciar cuando seguramente le llegan a sus oídos numerosos chismes que no llegan a ser sino patrañas. Ya, informe que además es un borrador. Y aquí llegamos al fondo del asunto. Doctor Novoa, esto es político. Esto es un juicio político. Esto no es un juicio penal. Esto no tiene que ser un juicio inclusive legal. Basta que a la Asamblea y a su mayoría le parezca que hay razones para políticamente enjuiciar al presidente, aunque no se adecúen las figuras delictivas a su conducta, para que proceda. Y el origen es ese informe de la policía en donde estaban investigando a un individuo llamado Rubén Cherres, detectaron que se reunía en Manta con gente de la mafia, luego que Rubén Cherres tenía amistad con Danilo Carrera, le lleva a la policía ese informe al presidente
tras esa reunión, no por pedido del presidente, se archiva el informe cuando el presidente debió haber dicho, ¿saben qué, señores? Ahí mencionan a mi cuñado. Al revés, aquí métanse a fondo. Yo quiero saber si él tenía algún conocimiento de esto, de para qué lo estaban usando o no, ¿ya? Por lo que dijo del código ético, a mí nada de medias tintas o no me hagan sentir que me están haciendo un favor. Mira, aquí mencionan a alguien de su familia, señor presidente, lo vamos a... No. Y ahí está la omisión, en que él debió haber ordenado que eso se prosiga, no que se descarte por falta de indicios. Pero ese informe reservado, porque la indagación es reservada, Ajá. ese informe dicen que el presidente lo conoció, pero si el presidente hace lo que tú dices, Carlos, no faltará alguien que diga, el presidente está interviniendo en la fiscalía. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Si lo hacía, entonces intervenía de modo flagrante, con la finalidad a lo mejor de que haya una exculpación al cuñado. No, esto es un tema de independencia de poderes. ¿Cómo era reservado? Además, el presidente no debía divulgar que no él podía, conocía es un delito. Como le han pedido. Es un delito el informar, el chismear sobre una indagación fiscal. Está tipificado ese delito. Ok. Una cosa adicional, y vamos a ver la reacción de Henry Cucalón. El informe fue recomendado por un policía que se archive al fiscal y el fiscal se lo trasladó al juez. En último caso, dependía del juez archivarlo. ¿Por qué diablos lo archivó el juez? ¿Por qué no se le reclama al juez? ¿Con quién está emparentado el juez? ¿Por qué no le preguntan a él por qué coincidió con que no habían indicios suficientes? ¿Quién maneja la justicia? Evidentemente no es la Presidencia de la República. Bueno, ante esto, Henry Cucalón está muy confiado en la Corte Constitucional. Escuchen lo que le dijo recién Eguavisa. Igual hay que demostrar nuestros criterios, igual hay que explicar, yo cual más repito, respeto la labor de los legisladores y su función fiscalizadora, pero es evidente que uno tiene que ser sensato y ver todos los escenarios posibles, sin perjuicio que hay que dar la pelea es peleando y hay que darla en todos los escenarios jurídicos y políticos y fundamentalmente una de esas labores es esta, explicarle a la ciudadanía, explicarle al pueblo, una labor de pedagogía, que aquí, tratando de menoscabar derechos, atacando la honra, quisieran es afectar la institucionalidad y afectar un proceso claramente democrático. Eso queda ya para el mundo de las anécdotas. La comisión fue conformada, y yo saludo eso, está bien que así se haga, para investigar y que ojalá los documentos hayan servido de insumo para que la Fiscalía General avance en las investigaciones, pero resulta ser que investigan o está señalado un diputado, y de entrada no se avanzó nunca más, porque dijeron que los audios no eran pruebas porque eran obtenidos ilegalmente, y hasta ahí llegaron. Sin embargo, sí sirven de sustento para otras personas. O sea, el proceso y la ley es con dedicatoria, la Constitución es a la carta, manejan los procesos y el ordenamiento jurídico como tal cual estropajo, dependiendo de los antojos de turno. Y añadió en otra parte de esa entrevista con Lenin Artieda en Ecuavisa, Henry Cucalón, que él confiaba, no dijo, estaba seguro, en que la Corte Constitucional devuelva lo que calificó como mamotreto. Ahora, sin estar formulada todavía la acusación, que es lo que va a recibir la Corte Constitucional, en ese mamotreto se habla de algunos delitos. Ya habló de uno Ricardo Noboa Bejarano, que es el que podía ser considerada obstrucción a la justicia si el presidente hacía lo que yo pregunté o algunos reclaman que debía hacer. Hay otro que menciona ahí, tráfico de influencias. La figura que se atribuye a Danilo Carrera por gestiones de Rubén Cherres, es decir, ubicar determinados puestos públicos o recomendarlos, se enmarca en el delito de tráfico de influencias y si el presidente conoció de eso, ¿es culpable de aquello? No. Empiezo por lo último.
Si al presidente le llegó información sobre el presunto delito, que por cierto ya está siendo investigado por la Fiscalía, no lo hace responsable del delito, sino de conocer y no denunciar. Pero es un hecho que ya está siendo ¿Se investigado. aplica esto a otra acusación? Lo acusan a él de lo que hizo Hernán Luque en EMCO por haberlo nombrado a Hernán Luque de paso en función de una disposición legal que venía del gobierno anterior. El presidente, por haber sido quien aprobó o postuló a Hernán Luque, ¿tiene que responder por lo que haga él? Penalmente no, y la responsabilidad penal es personalísima. De hecho, uno de los principios que impone la imputación objetiva de la conducta, que es el estado actual de la ciencia criminal, es que nadie puede responder por actos de terceros. O sea, el presidente no puede responder por los funcionarios que él mismo nombra o mantiene en el gobierno. No penalmente, a menos que se pueda probar que hubo de él la intención de causar daño, de compartir este delito que supuestamente se cometió. Ok, no penalmente. Doctor Ricardo Novoa Bejarano, pero sí políticamente, pues los asambleístas han insistido en esto. Esto es un juicio político. Y políticamente él es responsable por lo que hacía Hernán Luque. Más aún si a usted, a mí, me dijo en diciembre, ¿ya? Que él no conocía por qué se había ido y luego le dijo a Milton Pérez que en octubre le había pedido la renuncia porque le había perdido la confianza. ¿No es responsable el presidente de haber mantenido a Luque por lo menos 2 meses y entre octubre y diciembre que se fue? ¿Ese tipo seguía allí? Carlos, este no es un juicio político, esto es una cacería. Y la cacería empezó hace mucho tiempo. Ya lo quisieron destituir por el tema de los Pandora Papers. Y ya lo están acechando a ver dónde se equivoca para decir, te pesqué. A ver. ¿Por qué la cacería? ¿Por qué? La cacería es porque, en mi opinión, no se le perdona a Lasso haber derrotado en las elecciones a Andrés Arauz. No se le perdona tener una propuesta alternativa. No se le perdona haber cambiado una serie de políticas y de diseños. Y para mí no se le perdona el combate al narcotráfico. Eso no se le perdona. La cantidad de cocaína incautada, toda esa actitud de la policía y del gobierno valiente. Aparte de, a ver, pongámonos en el caso hipotético, de que Lasso algo había oído de Luque o lo que sea. Pero a Luque lo sacó Lasso, ¿no? A Luque lo sacó Lasso. Muchas veces, el gobierno de Sisto Durán Ballén, un buen presidente de la República, se lo acusó de muchísimas cosas que hacían hasta los parientes, y el viaje en el avión y todo eso. Pero a nadie se le ocurrió en su sano juicio decir que era una causal para juicio político para Durán Ballén. ¿La cacería es de quién? La cacería es básicamente del correísmo con gente en las tribunas mirando. Y en el momento en el cual esa gente que está mirando siente que debe saltar a la cancha, salta. ¿Y esa gente Entonces, que está mirando son cazadores pasivos. ¿Y esos son quiénes? El resto de partidos políticos en la asamblea, el socialcristianismo con la política siempre lamentable, lamentable, de sí pero no, tal vez pero quizás mañana pero si no es pasado. Entonces no hay una definición clara de las cosas. Sentarse en este momento, uno no se puede sentar en las gradas. En este momento en el que vive la República, sentarse en las gradas para ver cómo va el juicio político. Y el último día tomar la decisión y decir, como decía Nerón, para abajo. Eso es una cobardía para con el país. Aquí hay que definirse y pronto. Gracias a ustedes por saltar a la cancha, porque también se salta a la cancha en un espacio de opinión. Con eso proseguimos enseguida. Recuerden que estamos analizando desde 2 perspectivas el propósito de juicio político al jefe de Estado, la política misma y el derecho desde el ángulo de lo penal. Producimos productos lácteos y estamos en proceso de producción de quesos. Ban Ecuador nos dio una mano para el tema económico. Nosotros recibimos $5,000, lo empleamos inicialmente para parte de la implementación de la fábrica. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia.
Vengan todos a Banecuador y piden crédito 1 por 30. Autorización número 5420 CNE, elecciones 2023. Enseguida, Ricardo Noboa Bejarano y Carlos Luis Sánchez Gaete sobre el juicio político al presidente de la República. Cambió la forma de hacer negocios. Cambió la forma de aprender. La forma de cuidarnos. Cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto. En utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quiere ser mañana. El momento es ahora. Telconet Latam. Estamos de vuelta y les recuerdo que siempre es gracias a la cortesía, el auspicio de Telconet Latam, Ban Ecuador, Mentol Chino. Yo lo uso desde 1963, que era el curatodo de mi padre. La cajita era amarilla y negra, por si acaso, como hace rato no lo uso, ya no sé si sigue siendo la misma. Top Shows y el concierto de Alejandro Sanz, que es en abril, y Bankers Club, desde cuyo piso 33 emitimos y graba el programa. Esto es el jueves, por si acaso, 48 horas antes de su emisión. Vuelvo con el penalista primero. La Asamblea ha interpretado una serie de delitos penales que resumí hace un rato, de la conducta del presidente para enjuiciarlo políticamente por la segunda causal del artículo 129. Desecharon la primera, que es traición a la patria. El PSC hizo un comunicado público diciendo claramente que por ese tema no apoyaban, que si seguían por los otros iban a ver cómo evolucionaba el juicio. Es decir, lo que Ricardo Noboa Bejarano acaba de escuchar, de describir hace rato como si sí, si no, ya veremos. ¿Ok? Depende de quién gane y quién nos convenga, en otras palabras. ¿Cómo se interpreta y se analiza el articulado penal cuando se ve si se adecua la tipificación del delito a la conducta de aquel señalado o acusado? Bueno, para semejante ejercicio, que es un ejercicio científico, tiene que ventilarse un proceso penal. No es suficiente una interpretación subjetiva como la que ha llevado adelante este informe elaborado por la Asamblea, que por cierto me parece hasta cierto punto irresponsable, más allá de que evidentemente se trata de un proyecto político y no realmente jurídico. ¿Por dónde ve usted la interpretación subjetiva? Porque se han permitido, en primer lugar, se quedaron en evidencia cuando el primer borrador se refería a un delito que es un delito impresentable, sin ningún sentido lógico, ni mucho menos jurídico, y que ante el apuro y el apremio y el escarnio público se vieron en la necesidad de acomodar este informe en poco tiempo. Acomodaron, corrigieron, ya pues se equivocaron, se excedieron, pero se precipitaron. En la interpretación de la norma jurídica no puede ser precisamente el asambleísta el que se equivoque, si es quien la produce, si es quien la elabora, si es quien la interpreta y que es quien debe conocer el espíritu de la norma. El artículo 13 tiene que ver con eso en el COIP. Sobre interpretación, dice, las normas de este código deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas. La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República, de manera integral los instrumentos internacionales de derechos humanos. 2. Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma estricta, esto es, respetando el sentido literal de la norma. No, Carlos, esa norma es para quienes están investidos de jurisdicción, que son los jueces. Los jueces interpretan las normas, los asambleístas las dictan, las crean, y piensan y las ponen en la ley. Ahora, lo que me sorprende a mí es que precisamente los asambleístas no entienden una norma y pretenden meternos un informe donde no tenía ningún sentido ni jurídico ni fáctico, luego sobre la marcha lo cambian y lo acomodan a lo que parece ser, con los hechos que están siendo investigados por la Fiscalía,
por funcionarios del gobierno, lo que se acomoda. Es decir, que es un informe acomodado. Doctor Ricardo Bejarano, vamos más allá. Esto que es sospechoso, que es una torpeza, que ha sido desbaratado por una cantidad de analistas y de juristas en el transcurso de la semana, ¿le sorprende? A mí no. ¿Qué hay atrás? Si el cazador es el que está atrás, tiene una legión de juristas dictándole a los asambleístas lo que deben hacer, ¿cómo pueden hacer una cosa tan absurda? Le doy mi interpretación, deme la suya. Eso quieren para presionar, para asustar, para ir a la Corte, para evidenciar la posición de la Corte, para ver cómo se definen las fuerzas en la Asamblea, pero sobre todo para desgastar a Guillermo Lasso y al gobierno. Porque el afán de ellos no es que se vaya, el afán de ellos es que termine, pero más abajo, para así poder asegurar su regreso. O el escenario que usted dice que debe ser última instancia, y era la muerte cruzada, en cuyo caso, dado la última realineación de fuerzas políticas en 9 meses, 1 año, van a ganar las elecciones. Yo creo que aquí hay dos grupos. El correísmo quiere tumbarlo, yo no tengo duda. ¿Por qué? Porque está borracho por el supuesto éxito electoral. Como el correísmo ganó la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Quito, la prefectura de Guayaquil, que son más o menos, estamos hablando del 40-50% del país. Entonces está ebrio de triunfo. Y el correísmo cree que tumbando a Lasso o precipitando la muerte cruzada, es decir, empujar al presidente, empujémoslo para que la dicte. ¿Y cuál es el apuro si van a ganar igual? ¿Cómo van a ganar igual? Sí, en 9 meses, 1 año, la principal fuerza política. No. ¿Quién le va a ganar al correísmo? ¿El 70% no correísta que vivimos desunidos? Claro, el correísmo tiene el 25% del país y el otro es el 75% que no ha votado por el correísmo. Nos seguimos negando. No, es que esa es la realidad. Aquiles Álvaro ganó con 39% en Guayaquil. Pero ahí hay votos de Barcelona también. Marcela Guiñaga con 34% de la prefectura. Pero estamos hablando de candidatos y de figuras locales. Okay. El correísmo ya en la elección pasada no sacó más allá del 20-22%. Y ahora en una elección yo creo que todavía existe una gran parte del país, la mayoría del país, que no se identifica con esa política. ¿Por qué la prisa en tumbarlo? No lo entiendo entonces. No, sí, es que creen que una elección en 8 o 9 meses es más fácil ganarla que una elección en el año 2024. Hasta que nos reconstituyamos. Claro, como nos reconstituimos en torno a Guillermo Lasso y entendimos que había que apoyarlo a él y él entendió que tenía que abrir su plataforma. Exacto, entonces ellos quieren apurar el proceso porque es lo que les interesa. En cambio hay otras fuerzas políticas que realmente serían unas tontas útiles si le hacen el juego, porque tienen que recomponerse, pues. Ellos, miren qué importante que es esto. La arista legal, jurídica, penal y la arista política con un hombre tan sagaz y recursivo como él. De paso, la explicación que dio sobre su candidatura presidencial, decía en 96, no se la pierdan, es para ponerla en marco. ¿Ya? Es primera vez que se lo pregunto, de paso, porque me provocó. ¿Ok? Y qué bueno que la aclara. Vuelvan a ver el programa si están reproduciéndolo después, ahora se puede regresar a eso, no se la pierdan. Vamos a ellas, ya no sería ellos en este caso. Una de las protagonistas e impulsoras de este juicio político, Mireya Pazmiño, quien conversó conmigo recién en la radio. Les recuerdo que esto fue hace 2 o 3 días, entonces si se desactualiza en algo lo que le escuchan a la asambleísta es por eso. Estamos nosotros en investigación, escuchando a los comparecientes, a las personas que están saliendo, a los involucrados, a los actores de estos informes y por lo visto va encaminado hacia ello. Aquí el responsable de todo, de poner los ministros, ha sido el cuñado del señor presidente y de igual manera el señor presidente es quien firma los decretos para posesionar a esos señores ministros o a los secretarios o a las personas que van a esos lugares estratégicos que necesitan estos vínculos del narcotráfico. Explíquele al público por qué habla usted hoy de 2 informes. Según las investigaciones del señor Anderson Boscan, presenta una investigación muy profunda de una posible red de corrupción dentro de las empresas públicas. Luego está un informe que vincula a esa posible corrupción en las empresas públicas del doctor Verde Soto, quien fue
secretario de la Secretaría Anticorrupción. Ahí está involucrado especialmente el señor Hernán Luque. Luego viene un segundo informe, y en este segundo informe, que ya lo ha llevado a cabo la policía, especialistas en investigación, conjuntamente con la Fiscalía, y no le han dado a conocer a los ecuatorianos, sino que piden el archivo a un juez sin ningún motivo, ¿no? Sabiendo la gravedad del asunto, y asoma con este segundo informe ya una posible vinculación con el narcotráfico. Tanto en los dos informes está vinculado el señor Danilo Carrera. Hay una aclaración, de paso, no son dos informes distintos, son diferentes. En el caso de Anderson Boscana, él explicó que el primero entregado a la Asamblea tenía solo 65 páginas porque periodísticamente él se reservaba el resto para decirle algo a su público, desde luego. Si echaba todo en la Asamblea, no tenía con qué continuar las emisiones en los días subsiguientes. Aparte de que tenían un etiquetado diferente que responde a otras cosas complicadas que no voy a explicar ahora. Una cosa es la identificación de la carta con que se lo entrega, otra cosa el informe con que se lo codifica. La fiscal se esmeró en aclarar que por esas diferencias queda claro que ella no filtró el informe, que lo filtró la policía. ¿Quién de la policía? ¿Por qué? Y luego viene la discusión de que no fue la policía, que fue un tercer sector cuando la policía estuvo descontenta o alguien descontento con el informe y lo hizo trascendente, y lo que quería era utilizarlo para las disputas que hay como putas en cabaret en la policía, cada vez que se disputan un cliente, para atenderlo, ¿ya? Para el ascenso de Víctor Arauz, que sabían que estaba cabildeando para que no lo perjudique. Vuelvo al penalista. ¿Qué peso tiene un informe de esas características preliminar, archivado, para la Fiscalía, que sin embargo lo abre o reabre la investigación y lo retoma, diciendo que han aparecido elementos nuevos que ameritan la investigación? Yo no sé si hay nuevos elementos o no, pero lo que sí me queda claro es que la Fiscalía históricamente ha demostrado que reacciona cuando es reprendida por la opinión pública. En muchos casos lo ha hecho, y este es otro. Para mí es una nueva edición de la Fiscalía que tiene una agenda mediática, que tiene una agenda política. ¿Qué es un informe que consta dentro de un expediente investigativo? ¿Qué es un informe que consta elevado de un funcionario del gobierno al presidente? ¿Qué es un reportaje periodístico? Todos son lo mismo. Indicios. Indicios y nada más que indicios, no son pruebas. ¿Que solo tienen valor cuando la propia Fiscalía los llega a determinar como tales? Cuando la Fiscalía confirma a través del agotamiento de la triple dimensión probatoria, cuando se llega al escrutinio científico dentro del proceso penal, versiones, que es la dimensión testimonial, pericias, que es la dimensión de los especialistas, y documental, que es la dimensión del documento, que hoy en día también es electrónico, por cierto. La una explicación suya es que la Fiscalía procede por presión mediática. En muchas veces. La otra dio usted el otro día en la radio, y quiero que le explique. Dijo que la fiscal usa su función para defenderse. Bueno, esa es la impresión que yo tengo. Porque reaccionó de inmediato, justo cuando se pone en conocimiento del público que hay una disputa entre el presidente con esto del retiro de la fuerza policial y todo aquello, y ahí es cuando le formula cargos, y entre las personas que formula cargos está precisamente el abogado patrocinador del presidente de la República. Es decir, ¿está actuando políticamente la fiscal, doctor Ricardo Noboa Bejarano? Bueno, yo creo que la Fiscalía como institución en la historia del país es una institución permeable a la política. Lo hemos visto a través de los años. Ha sido siempre, pues esa no es mi pregunta. Sí. ¿Está actuando políticamente la doctora Diana Salazar? Yo pienso que no. Yo creo que quizás el trabajo que tiene la Fiscalía sí es un trabajo enorme. Yo le voy a decir lo que creo que la oposición seria de un país ante esta situación debería hacer. Antes de eso, ¿cómo explica entonces los timings de la fiscal a los que se ha referido, la oportunidad con que actúa, a lo que se ha referido Sánchez Gaete? Bueno, lo que pasa es que había un informe que estaba archivado. Ese informe lo saca la Posta a colación, pero después de que se inicia la investigación. La investigación de la Posta se inicia con los audios.
con unos audios, ¿no verdad? Que sí, que Luque habló con Cherres y habló el otro fulano. Y ese era el como yo le dije un día, aquí no hay noticia criminis. Luego sí, cuando Luque acepta que la plata que yo necesito tanto mensualmente, ahí ya se produce la noticia criminis. Pero así comenzó esto. El León de Troya se conoce después. Entonces yo creo que los tiempos allí sí hacen como que la fiscalía diga, a ver, la realidad política, vamos a ver este informe archivado que a lo mejor ni siquiera lo conocía, porque lo archivaron en algún momento dado sin conocimiento de ella. Yo cuento lo que digo. Pero la realidad política hacen qué. Bueno, entonces si actúa políticamente. Es que es posible que la realidad política haga que tú como fiscal digas, a ver un ratito, a ver, tráiganme ese expediente. Y ella debe ser no lo sensible a eso. conozco. Ella debe ser sensible a denuncias públicas que en un momento dado tienen fundamento. Pero, ¿qué es lo que yo creo que la oposición seria debería hacer? Muy bien, la fiscal ha reabierto León de Troya, ¿no es verdad? Ok, lo ha reabierto. Esperemos a ver qué sale con la reapertura. Porque si en la reapertura saliese algún vínculo con el Poder Ejecutivo o con alguna otra función, bueno, pues entonces ahí sí habría un nexo causal entre la conducta del presidente con el hecho delictivo. Qué interesante. ¿Sabe por qué? Qué interesante. O sea, cómo me alegro y me felicito de haberlos invitado. Espero que ustedes estén decantando la valía de lo que opinan mis invitados, y yo solo quiero hacerlo resaltar. Esto último. ¿Saben qué se me viene a la cabeza cuando le oigo decir esto a Ricardo Noboa Bejarano? ¿Cómo es posible que una oposición tan irresponsable tenga opción en este país? ¿Cómo es posible que hayan logrado, en el caso de UNES, ya no el porcentaje de votos que yo le atribuía, pero sí el ser la primera fuerza política en este país? ¿Cómo es posible que una asamblea recontra desprestigiada, con menos de 10% de aceptación, se quiera bajar un presidente con 23% de aceptación? ¿Cómo es posible? Preguntémonos de eso también para lograr entender algunas claves de la coyuntura actual y sobre todo proceder responsablemente con el interés superior, que yo coincido que es el país, solo que discrepo respecto a las formas en que tenemos que llegar a defenderlo. Yo creo que es tiempo de un parteaguas. Nunca me olvido cuando Jaime Roldós, ya estaba Ricardo Noboa en política, descartó hacer lo que le propuso Alejandro Román Armendáriz en 1980. Disolver. Eso, zanjar la disputa con los patriarcas de la componenda. ¿Cuánto habría cambiado la historia de este país? Es una hipótesis. Ya seguimos. Me dieron 5.000, invertí en mejoramiento de potreros, también en implementos del ordeño mecánico. Para eso es lo que me ayudó el Ban Ecuador, que me dio el del 1%. Solo en Ban Ecuador encuentras el crédito 1x30. Visita la agencia más cercana y accede a esta oportunidad. Apuntamos a la base de la pirámide productiva del Ecuador. Autorización número 5419 CNE, elecciones 2023. Existen dolores que te dan orgullo. Hay otros que se convierten en medallas. Y muchos otros que te dan triunfos. Por eso estamos aquí, para aliviarte el dolor y dejarte disfrutar todo lo que viene después. Mentol Chino, lo bueno empieza cuando el dolor se alivia. Enseguida volvemos con este fascinante diálogo con Ricardo Noboa Bejarano, político, y Carlos Luis Sánchez Gaete, penalista. Proseguimos esta entrevista con Ricardo Noboa Bejarano y Carlos Luis Sánchez Gaete sobre el juicio político al presidente de la República. ¿Qué ocurre si la Corte Constitucional
descarta el juicio político, pero dice que dados los elementos que le remiten, recomienda, no sé si esa es la figura, pide, traslada el tema a la Fiscalía General diciendo es un pronunciamiento suyo el que aceptamos al margen de que usted haya retomado o abierto un informe e iniciado una investigación. Bueno, la Fiscalía ya tiene en sus manos una investigación por estos hechos. Quizás no precisamente todos, quizás no desde el enfoque en el que se tiene o se pretende al presidente de la República como coautor por omisión de estos delitos, pero está investigando obviamente las escuchas, está investigando el informe que recibió el presidente y han abierto varias investigaciones al respecto. Así que no le veo necesidad ni sentido que la Corte Constitucional haga eso, sino más bien diga, esto ya está siendo investigado por la justicia ordinaria. Y no le corresponde a la Corte Constitucional, y eso sí jamás me lo imaginaría, tomarse la atribución de atribuir grados de responsabilidad penal cuando estamos en plena etapa preprocesal, como lo es la investigación. Lo otro, ¿cómo interpretar en el momento en que descarten que no hay juicio político y que no procede? Entender que no solamente en la forma en que se tramitó, sino en los argumentos que se esgrimen, no tiene sustancia suficiente, o solo que por la forma en que se le llegó a trasladar es que lo devuelven. ¿Cómo se entiende eso? La Corte Constitucional no puede estar en el lugar de solo revisar la formalidad de un pedido. El Ecuador que existe bajo el imperio de un sistema de pesos y contrapesos. Y en el neoconstitucionalismo en el que vivimos actualmente, la Corte Constitucional se sitúa en la cúspide de la administración de la justicia nacional, la justicia constitucional, el control de constitucionalidad. No puede ser que a semejante entidad que ya le ha ordenado a la Asamblea antes legislar cosas porque se le ocurrió sobre el matrimonio igualitario una idea y sobre el aborto no punible, y ordenó a la Asamblea legislar. No puede ser que el que puede lo más no pueda lo menos, que en este caso es revisar si una petición de juicio político contra un ciudadano que es nuestro mandatario tiene o no fundamento en los hechos. Okay. En ese caso, doctor Ricardo Noboa Bejarano, si la Corte se pronuncia en ese sentido, está emitiendo no una sentencia sobre el caso, pero por lo menos un juicio de valor con una opinión clara. Hasta aquí, de lo que me han mandado, aquí no hay delito. Y por lo tanto, debería ser no vinculante, pero influyente la opinión de la Corte en la Fiscalía. Es decir, esto que le han mandado lo acaba de descartar la máxima autoridad legal en este país. ¿Qué hago yo siguiendo con esto? Es que cuando no hay, pues, Carlos. Y por lo tanto la Fiscalía decir, ya la Corte emitió esta opinión, no tiene sentido que yo siga. Bueno, no necesariamente, ellos pueden continuar con la investigación. De hecho, pues como bien decía Carlos, la Operación Encuentro, creo que se llama la investigación. El caso Encuentro le pusieron. El caso Encuentro está llevando. La fiscal que no fue ella, sino otro. Sí. Okay. Bueno, sí. Entonces eso se está llevando a cabo. La Corte Constitucional no es una corte de casación, pues, en que tiene que revisar si la forma está bien. Qué interesante. Claro, no, pues no. Ese es el último recurso jurídico pues, para... pues, explíquele a los que no están al tanto. Es decir, cuando la Constitución dice que la Corte tiene que dar un dictamen de admisibilidad, no se está refiriendo a si esto es admisible porque los numerales están bien planteados y la forma de la demanda está bien y los fundamentos de hecho y de derecho, no, pues si no, eso lo hace la Corte de Casación, la Corte Nacional de Justicia, cuando le presentan un recurso de casación y viene primero un conjuez y dice, a ver, yo voy a revisar la parte formal y si la parte formal está mal, te lo rechazan. No, la admisibilidad es un juicio de valor sobre la conducta que le atribuyen al presidente de la República y los hechos narrados. Por ejemplo... y al revés, si lo vuelve admisible, lo que la Corte está diciendo, aquí hay elementos que son dignos de estudiar. Sí, claro. La admisibilidad a la vez no es una aprobación. No es una... No. Sino que se encuadraron los hechos en el 129 de la Constitución y por lo tanto se puede hacer lo que se llama en derecho penal un juicio de reproche
al Correcto. presidente de la República, porque los hechos sí se encuadraron en las conductas narradas. Pero ¿cómo se puede encuadrar el hecho de que a una persona se le diga que es culpable de cohecho y de concusión al mismo tiempo, cuando hay cohecho no hay concusión? O de que sea omisión, sí, y luego se diga que por los actos cometidos, cuando en omisión no hay ningún acto, es justamente no haber actuado. Algo me acuerdo de derecho, qué pena que ustedes dos no fueron mis profesores. ¿Ya? Por eso he terminado medio torcido. ¿Te puedo aportar ¿Sí? algo? Claro. La Corte Constitucional, en esencia, lo que hace siempre es el control de la constitucionalidad. Y eso es lo que va a hacer sobre el pedido de admisibilidad. Si es constitucional o si se han respetado o por el contrario, no se han vulnerado los derechos fundamentales garantizados en la Constitución al presentar esto. Por ejemplo, la seguridad jurídica. La Asamblea Nacional realmente actuó una investigación, realmente hizo un proceso investigativo o está replicando un producto traído de afuera. Segundo, la motivación. ¿Existe suficiente motivación? Y el derecho a la motivación es un derecho importante, garantizado por el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución. ¿Existe motivación en el informe? Todo eso, por ejemplo, solo por poner un par de ejemplos, es lo que va a revisar la Corte Constitucional. Mis preguntas finales ya se imaginan cuán puntuales y directas van a ser. Siempre me he dedicado a lo que es la mecánica industrial. Siempre tenía en mente de algún día tener mi propio taller. Fui a Ban Ecuador. La aprobación del crédito fue 3.000. Pienso invertir más en máquinas, en herramientas. Ingresa a www.banecuador.fin.es y descarga ya tu solicitud crediticia. Vengan todos a Ban Ecuador y piden el crédito 1 por 30. Autorización número 5421. CNE, elecciones 2023. Al penalista y al político, algo último para tener el panorama completamente claro. Sanz en vivo, todo el país en un estadio, único show, Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer, preventa exclusiva Produbanco en ticketshow.com.es y sus puntos de venta a nivel nacional, 10% de descuento hasta el 15 de diciembre o hasta agotar stock, te lo trae Top Shows. Parte final de esta entrevista sobre el juicio político al presidente de la República que la Asamblea analiza justo este sábado para proceder con lo que ya sabemos por lo que la mayoría determina, que haya un informe que sea aprobado y que se sustancie luego una acusación por esa causal al presidente de la República, excluyendo lo de traición a la patria. ¿Cómo evitar que el derecho quede maltrecho, en verso y sin esfuerzo, después de este procedimiento que es lo más importante desde el punto de vista jurídico, que no se acomoden o adecúen los tipos penales a lo que quiere el político, sino a lo que dice la ley, y eso lo respeten quienes deban que respetarlo, los jueces, la Fiscalía, la Corte Constitucional, y lo sepa la opinión pública? Bueno, yo creo que lo primero es entender qué es lo que la Asamblea Nacional, esta comisión especial, ha querido decir. Y lo que quiere decir la Asamblea Nacional a través de esta comisión y este informe es que el presidente Guillermo Lasso habría cometido los delitos de cohecho, concusión, entre otros, vulgarmente conocidos como coimas, es decir, que habría conocido de estos delitos y los habría ocultado con el ánimo de participar del beneficio de estos delitos. Yo no sé si este sinsentido pase por la misma Asamblea Nacional, aparentemente por lo político sí, porque no se avergüenzan en lo jurídico, pero yo no creo que pase por la Corte Constitucional. Así que, ¿qué hacer? Yo no puedo dejar de confiar en la Administración de Justicia Nacional. Tarde o temprano la justicia brilla, porque la Corte Constitucional y todos somos esclavos de nuestros actos. Lo que hagan hoy tendrán consecuencias en el futuro. Gracias, doctor Carlos Luis Sánchez Gaete. Ha sido más tarde que temprano que la justicia ha brillado. Celebro su fe en que así ocurra. Yo no la comparto por la porquería que está estructurada y representada ahí, salvo excepciones. Yo creo que no hay que cambiar, hay que dinamitar.
¿Ya? Sí, punto. En lo político, ¿cómo le hacemos entender a la gente que ninguno de los tres estamos aquí por defender a Guillermo Lasso, por defender al gobierno, sino sustentando argumentos, ni siquiera por defender la democracia? Algunos dicen que no existe democracia. Por evitar lo que usted dijo al principio, lo peor para el país. ¿Cómo se le transmite eso al pueblo, al ciudadano? Yo creo que el pueblo lo que quiere es realmente que el gobierno que ha sido elegido haga obra, que dé medicinas a tiempo, que los pasaportes estén, que haya gestión y que la gestión eficiente se traduzca en servicio. Creo que ese es un mensaje que el gobierno tiene que recibir. Tiene que recibir y tiene que empezar a aplicar. A la gente, al común denominador de la ciudadanía, este show de Disney a lo mejor le tiene sin cuidado, Carlos. Lo que le preocupa es el día a día, el salir. Ese es el tema. Entonces, tanto el gobierno como la oposición tienen que entender que esa es la preocupación y no satisfacer la glotonería electoral que tiene Rafael Correa. Ese es el tema que hay que tratar de hacer que la gente entienda. Señores, muchas gracias por su respuesta y su claridad y por este mensaje final que responde lo que al principio averiguábamos. Que este trance nuevo, que no va a cesar hasta que el gobierno concluya, sirva para la conclusión principal, valga la redundancia, que no es pasamos del nuevo bache, no es hasta el siguiente encuentro, sino hasta que hagan lo que la gente precisa, que es la mejor forma de blindarse de una conspiración opositora o una oposición conspiradora, como mejor se entienda. Esa es la lección más importante de este trance. Entender. Sí, la gente no quiere que se caiga el gobierno, la mayoría no quiere quiere que mejore su situación, sin duda. Y que se recuperen una serie de postulados que todavía sean vigentes, mientras ha aceptado que se descartarán otros. No sean miopes, atiendan a esa gente, eso es urgente. Quedan 2 meses para que el nuevo rumbo se defina en un nuevo destino y 2 años para recuperar lo que se ha perdido y que sigue siendo recuperable. Entiendan. Hasta la próxima semana. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Extrema 92.5 FM en Cotopaxi y Tungurahua.